ya determinó que finalmente él no sería más rey de Israel. Lo que ocasionó finalmente la destitución por completo fue cuando él recibió la orden de Dios de exterminar al pueblo de Amalek. Amalek fue un pueblo obstinado y que cuando Israel venía del desierto a la tierra prometida se le opuso. No solamente no lo dejó pasar por su tierra, sino que lo atacó. Entonces Dios dio la orden a Saúl de exterminar a Amalek y de acabar con todo. Pero a Saúl se le hizo fácil respetar la vida del rey, se le hizo fácil el que pudieran tomar los animales que estaban vivos pues para el sacrificio y todo eso que Dios no mandó. Finalmente, cuando Samuel llega al campamento, Saúl dice, hemos hecho todo como Dios mandó. Y entonces Samuel dice, pues ¿cómo es que si hiciste todo lo que Dios mandó, es que oigo balido de ovejas, ¿verdad? Y entonces, es que eso lo agarramos para el sacrificio. La respuesta de Samuel fue tajante en el capítulo 15 del primer libro de Samuel y en el versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y la desobediencia es algo que Dios detesta por completo. Y Saúl fue desechado del reino por tantas otras cosas que había hecho antes mal, y esto fue, digamos, que la gota que derramó el vaso. Finalmente, en la conclusión del capítulo 15 del primer libro de Samuel, Dios llama la atención a Samuel porque pues, Samuel está triste, está llorando, porque pues finalmente el resto de sus días ya no se vieron más él y Saúl. Y entonces Dios le dice, levántate y deja de llorar porque he designado ya tener nuevo rey. En el capítulo 16, ahí es donde tenemos la unción de David. La historia de la unción de David es que Dios dijo que de la casa de Isaí él iba a levantar rey sobre Israel. Entonces mandó a Samuel a que fuera a la casa de Isaí, y al que Dios le designara, él iba a ser el futuro rey y tenía que ser ungido. Y le dijo que pusiera aceite en su cuerno y que se fuera a la familia de Isaí. Y pues Samuel tenía temor de que si Saúl lo veía o sabía de que iba para allá, entonces Dios le dijo, pues prepara un sacrificio y vas a sacrificar, y ya que estés allá, yo te determinaré quién será el próximo rey de Israel. Y pues ya estando ahí, Isaí hizo pasar a su hijo mayor, y dice, todo esto del capítulo 16, toda esa historia viene en el capítulo 16. Y entonces ahí, del primer libro de Samuel. Y entonces ahí Isaí presenta a su hijo mayor y dice Dios, no es, aunque Samuel pensaba que sí, porque se veía muy grande, se veía muy fuerte, y entonces Dios dice, no, él no es, dice Dios. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre,
pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así es que el hijo mayor de Isaí no fue designado por Dios. El segundo hijo fue presentado, tampoco. Dios dijo, tampoco este. El tercer hijo, Sama, tampoco. Y entonces pasaron los 7 hijos de Isaí y dijo, ninguno de estos. Y entonces Samuel preguntó si tenía algún hijo más. Y entonces Isaí dijo, sí, tengo el que está cuidando las ovejas en el desierto. Bueno, pues hasta que ya manda a traerlo, porque si no, no vamos a poder comer hasta que él venga. Una vez que Isaí lo llamó y llegó David, entonces fue presentado y entonces Dios le dijo, él es. Samuel se levantó y lo ungió. Dice que cuando él recibió la unción de parte de Samuel, obviamente pues de parte de Dios, en el capítulo 16, versículo 20, en el versículo 14, 12, versículo 12. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Una vez que David fue ungido rey de Israel, entonces el Espíritu de Dios vino sobre David. Y en el versículo siguiente, el Espíritu de Dios abandona a Saúl. Y entonces pues vino un espíritu de parte de Dios que lo estaba atormentando, y entonces la narración sigue ahí de que fue entonces necesario llamar a alguien que tocara bien el arpa, para que por medio de la música pues él tuviera un poco de paz, Saúl. Entonces un espíritu de parte de Dios que atormentaba a Saúl, pero David fue llamado para que estuviera cuando eso sucedía, y estaba con David. David estaba con Saúl, y después en determinado momento pues regresaba a casa de Isaí a seguir con su trabajo de las ovejas, de cuidador de las ovejas. El capítulo 17 es en el que vamos a estar trabajando esta noche, porque ese capítulo 17 nos va a dar una enseñanza muy grande acerca de lo que es la fe. Y vamos a ver cómo esa fe en David, a quien no conocemos, porque la historia de David es reciente, apenas en el capítulo 16 se habla acerca de David como el menor de los hijos de Isaí, pero que finalmente fue considerado por Dios para reinar sobre Israel como segundo rey. Esta historia más o menos la tenemos en unos 1000 años antes de Cristo, unos 1000 años más o menos en ese tiempo. Entonces voy a pedir a mi querido hermano Ricardo que nos haga el favor de darle lectura a todo el capítulo 17 del primer libro de Samuel, y mientras nuestro hermano Ricardo le va dando lectura, nosotros vamos a ir considerando aspectos que son importantes para esta noche acerca del asunto de fe en este hombre. Adelante, hermano Ricardo. Amén, hermano. Bueno, dice el capítulo 17 de 1 Samuel: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes, Damí. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat,
tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un codito de tela y tenía hierro de su lanza de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad de los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí para seguir a Saúl la vez, y los nombres habían sido eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Dijo Isaí: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al lado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Él daba el grito de combate. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a él, frente a Jex. Entonces David dejó su carga en mano de que cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, tenían gran temor. Cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, y eximirá de tributos de la casa de su padre en Israel. Entonces habló David: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, tenía su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió con ira contra David y dijo: ¿para qué
has decidido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, o irá de contra él. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él es su cuerpo. David respondió a Saúl, tú eres pastor de las ovejas. Cuando tenían temor tomaban un cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como un noveno, porque nos ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David, Jehová me ha librado de las guerras del león, cabeza un casco de bronce y armó de coral. Dios David altar, porque nunca había hecho esta prueba. Dijo David a Saúl, yo no puedo, porque nunca lo practiqué. Y David dio piedras y se fue hacia el filisteo. El filisteo venía andando, acercándose a David su escuadro delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, estuvo en ojo, porque era muchacho y hermoso parecer. Dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas al palo. Maldijo a David con sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza para animar, mas yo vengo así en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Tú, Jehová te librará hoy de mi mano. Te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada, con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su manto en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la onda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro entero. Así venció David al filisteo con otra piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, y sacando de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel, los de Judá, gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle. Y
hasta las puertas de Micrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saramín hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon sus campamentos. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Cuando Saúl vio a David, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es ese joven? Y Abner respondió, vive Juan, oh rey, pero no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó. Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Gracias, mi hermano Ricardo. Es un tanto larga la lectura de este capítulo 17 del primer libro de Samuel, y hay mucha información respecto a David, pero en esta noche el interés es acerca del aspecto de fe. Aquí vemos que entonces que había una, digamos una... Oh, sí. Ahora sí, gracias Robert. Gracias por la lectura de este capítulo, mi hermano Ricardo. Y como decía, aquí hay mucha información, pero realmente lo que queremos sacar de manera relevante es el asunto de fe de David. Aquí había un conflicto, una guerra entre los filisteos e Israel. Dice la lectura de este capítulo que había una situación ahí donde un gigante llamado Goliat de Gat, una de las 5 ciudades confederadas de los filisteos, estaba retando a Israel. O sea, no hagamos gran guerra solamente 1 a 1. Denme un hombre que pelee contra mí. Si yo logro vencerlo, entonces ustedes serán tributarios de nosotros, y si él me vence, entonces nosotros seremos tributarios de ustedes, o sea, de Israel. Y dice que este hombre hacía este reto en la mañana y en la noche, durante 40 días. Entonces es algo que realmente llama la atención, porque no había respuesta de parte de Israel. ¿Qué es lo que había en Israel, empezando desde el mismo rey Saúl y los demás? Pues había temor, tenían miedo, había displicencia, todos aquellas situaciones que se nos puedan ocurrir, todo eso había. El hecho es de que simple y sencillamente habían dejado de confiar en que Dios podría darles la victoria sobre los filisteos, como había sucedido tantas y tantas veces antes en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Y en toda la historia que ellos habían tenido o sabido desde el momento en que salieron de la esclavitud de Egipto. Parece que todo eso se les había olvidado y ahora estaban muertos de pánico y de miedo. Entonces aparece David en los inicios de este capítulo. Recordemos que él ya había sido ungido. Recordemos que el Espíritu de Dios ya estaba en este joven. ¿Qué edad tendría David cuando fue ungido como rey de Israel? No dice la Biblia, pero sí sabemos que era joven, muy joven. Bueno, aquí vamos a ver cómo en sus respuestas, más bien en el momento en que su padre lo manda al campamento para que vea cómo están sus hermanos,
para que lleve un poco de comida, para que comparta allá y sepa y le traiga a su padre noticias acerca de cómo están sus hermanos. Él escucha lo que la gente habla. La gente está hablando acerca de una exención de impuestos a la casa de quien logre, o sea, de la familia de quien logre vencer a ese gigante que los reta. Le va a dar su mujer, como mujer, a una de sus hijas o a su hija, y lo va a colmar de riquezas. Todo eso lo dice ahí, lo escuchamos detenidamente en la lectura que dio nuestro hermano Ricardo. Entonces, son tres cosas que llaman la atención. Si nosotros pusimos atención a la lectura o también hemos hecho nosotros la lectura aparte, nos damos cuenta de que por segunda vez volvió a preguntar y vuelve a recibir la misma respuesta. En la segunda ocasión no solamente recibe la misma respuesta, sino que tenemos digamos que una pincelada de fe de este joven, porque leemos en el versículo 26, versículo 26 de este capítulo que estamos leyendo, estudiando. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿De dónde le salieron esas palabras a este joven? ¿De dónde le sale tal convicción a este joven? Él no es un hombre de guerra, y la prueba está de que Saúl lo viste con armadura y demás, y prueba a caminar y ni siquiera puede. ¿Por qué? Porque nunca había sido hombre de guerra, y porque además no era de los hombres que iban a la guerra, porque había cierta edad de 20 años arriba, todos los que podían ir a la guerra. Entonces, pues era el menor de los hijos de Isaí, era un hombre que no era apto para ir a pelear. Pero entonces tiene esa convicción. Dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a retar? Como diciendo, ¿y quién está respondiendo al reto? Esas mismas palabras fueron las que después le dijeron a Saúl en el versículo más adelante, en el versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Precisamente Saúl hace venir a David porque recibe información acerca de lo que este joven ha dicho y dice: bueno, pues parece que tiene convicción. En el versículo anterior todavía pregunta una vez más David acerca de qué es lo que el rey dará a aquel que logre vencer a ese filisteo que nos ha retado. Entonces ahí vemos nosotros cómo David tiene una convicción acerca de qué es lo que va a hacer. Saúl lo manda a llamar, y entonces David en el versículo 34, cuando David le pregunta acerca de qué es a lo que se dedica, notemos el tiempo pasado de lo que él dice, cuando sabemos que precisamente Isaí, su padre, lo había mandado de que de momento dejara las ovejas para llevar ese bagaje o esas comidas para el campamento y ver cómo estaban sus hermanos, y que de regreso le trajera prendas y le trajera información acerca de qué es lo que estaba sucediendo con ellos. David, entonces, él era un pastor de ovejas. Ese era a lo que se dedicaba. En el momento que Saúl lo manda a llamar, le pregunta qué es a lo que se dedica.
y notemos el tiempo pasado de lo que dice. Eso es fe. Dice, David respondió a Saúl, versículo 34, capítulo 17 del primer libro de Samuel. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl, está bien, ve y que Jehová esté contigo. Luego trató de poner la armadura y ya sabemos todo el resto de la historia. Esas palabras de David a esa edad, y no tenemos más antecedente de él, salvo que fue ungido por Samuel y que el Espíritu de Dios vino sobre él, muestra fe en que el Dios de Israel le iba a dar la victoria. Vemos que entonces se presenta David ante el filisteo, y el filisteo viene contra él, viene su escudero y el filisteo se burla de David, y entonces David le responde. Veamos las respuestas de fe de David. Tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El gigante decía que lo iba a matar para dar su carne a las aves del cielo. Y David dijo lo mismo. Dios te va a entregar en mis manos y te voy a cortar la cabeza. Los asuntos de fe, entonces, mis amados hermanos, están en que cuando uno tiene una convicción de que realmente Dios es real, entonces el batallar en nuestra vida cotidiana se vuelve algo en lo cual nosotros delegamos en que Dios tome el control de las cosas. Cuando nosotros permitimos que Dios tome el control de las cosas, entonces nuestro andar como cristianos se aliviana, es liviano. Porque el ejemplo de David es que David estaba viendo que Dios iba a pelear por él. David no se puso a ver las circunstancias. David no se puso a ver si es que era un gigante. Solamente después de que se deshizo de la armadura que solamente le estorbaba, dice que tomó 5 piedras del arroyo, las puso en el zurrón de pastor que tenía y se fue a la batalla con su honda. Tomó una piedra y la lanzó contra el gigante, y la piedra quedó incrustada en la frente del gigante. Fue David que tenía buena puntería. Fue David que lo hizo todo fácil. Nosotros sin lugar a dudas vemos que Dios estaba presente en ese momento. Y así como en ese momento en que David estaba convencido de que Dios le daría la victoria sobre ese filisteo que había retado al ejército de Israel, así también debe ser nuestra vida, una vida de fe, una vida de convicción de que Dios nos va a dar la victoria en todos los aspectos de la vida.
Cuando nosotros pensamos así y consideramos realidad a Dios en nuestra vida, entonces vuelvo a insistir, somos constantes, somos personas participativas, somos personas, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que buscamos la manera de cómo estar más ocupados en las cosas espirituales y menos en las otras cosas que, si bien son importantes, nunca deben ocupar el lugar que Dios debe ocupar en nuestra vida. El ejemplo de David, así, porque ahorita nada más hablamos de este aspecto de que Dios le dio la victoria sobre el gigante Goliat, pero toda la vida, el resto de la vida de David fue una vida que, si bien es cierto, empezó con una estatura muy alta de fe, después vinieron los altibajos, como sucede en la vida de todo hombre y de toda mujer de fe en Dios. Aquí estamos hablando de que David empezó muy arriba en un asunto de fe, y después lo vemos caer. Y lo vemos no solamente caer y quedarse ahí postrado y quejándose y lamentándose, sino que después buscó la ayuda de Dios. Y se levantó por la gracia de Dios y porque también él quería ser útil a Dios. No se quedó postrado, no se quedó quejándose, no se quedó lamentándose de su condición cuando caía. Y se levantaba y seguía adelante. Y así tenemos situaciones que David, aunque empezó, digamos, en un grado fuerte de fe, después cayó lamentablemente. Y en esas caídas que lo condujeron al pecado, hubo consecuencias. Sus 3 hijos mayores después se voltearon contra él. Adonías usurpó el trono, y ya estamos viendo esto ya casi en el ocaso de la vida de David, en el primer capítulo del primer libro de los Reyes. Vemos cómo Amnón hizo fuerza sobre su hermana Tamar, o hermana de Absalón, su media hermana pues. Y después, como Absalón confabuló contra él y finalmente lo mataron. Y después, como Absalón también quiso vengarse, bueno, se vengó, y después también quiso usurpar el trono de su padre y se proclamó rey, y entonces empezó a perseguir a David. Y David tuvo que huir de Absalón. Y tenemos a David huyendo en el desierto. Y tenemos también no solamente la persecución de su hijo, pero antes la persecución misma de Saúl, porque Saúl tenía celos de que las mujeres cantaban que David había matado a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Y entonces todo eso provocó una gran persecución sobre David. Y ahí tenemos a David huyendo cuando ya había sido ungido rey y pudo haber buscado de Dios la ayuda para de una vez acabar con Saúl. Y sin embargo vemos el corazón noble de David, que 2 veces perdonó la vida a Saúl, y que siempre estuvo al pendiente de que Saúl no fuera asesinado. Y que una vez que los filisteos en el monte Gilboa, ya para concluir el segundo libro de Samuel, los filisteos acabaron con David, con Saúl y con Jonatán su hijo, ¿verdad? Vemos cómo en el primer capítulo del segundo libro de los Reyes, sí, ya en la conclusión del primer capítulo del primer libro de Samuel, cuando los filisteos
acabaron, sí, déjenme ver si es así. Estoy hablando del último capítulo del primer libro de Samuel. Sí, efectivamente. Saúl y Jonatán son muertos por los filisteos, y luego en el primer capítulo del segundo libro de Samuel vemos que todavía pues Saúl estaba agonizando, no había muerto, pero pues ya lo daban por muerto, y finalmente vino un hombre que no era de Israel, y finalmente a pedido de Saúl lo mató. Y luego fue con la noticia con David, esperando quizás recibir algún beneficio de parte del rey, y que David se alegrara de semejante situación, cuando no fue así. David se entristeció grandemente de la muerte de Saúl y de Jonatán, y mandó que se diera muerte a quien había dado muerte a Saúl, porque ni siquiera David tuvo, digamos, el que poner la mano sobre el rey, porque para David Saúl era el ungido de Dios, y había que respetarlo, y lo respetó. Y finalmente, pues, de hecho, la muerte de Saúl, la muerte de Jonatán, principalmente porque hizo una alianza con él, y ya después vemos cómo David, en su gran corazón, hace misericordia con Mefiboset, hijo de Jonatán. Entonces, la historia de David es una historia de altibajos, como sucede con los hombres y mujeres de fe. La cuestión es de que cuando son esos bajos, entonces siempre debe haber la virtud para salir adelante, y no quedarse en una condición caída y postrada, y diciendo o pensando o haciéndole caso inclusive a Satanás de que uno ya no es digno porque ha pecado contra Dios. Siempre tener presente que Dios es misericordioso, y que por una o Y o X razón fallamos y pecamos contra Dios, y Dios siempre está dispuesto a perdonar si nos arrepentimos. Después vemos la historia ya casi al final de David, pero siempre vemos en como un hombre de fe, particularmente en su escritura de muchos de los salmos, son salmos de David. Y también David, como ungido por Dios y con el Espíritu Santo de Dios, fue inspirado, y también David fue profeta de Dios. Y en los salmos ahí leemos varias profecías mesiánicas que David escribe inspirado por el Espíritu Santo. El capítulo 2 del libro, más bien del segundo salmo, en los salmos, ahí habla acerca a ver, quiero ir pronto para allá. Por ejemplo, en el salmo número 2, el 22 también nos habla acerca de eso. El salmo 22 tiene como título Grito de angustia y un canto de alabanza. Y ahí hay varios pasajes, varios versículos que nos hablan acerca de cómo se cumplieron en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo varias de estas profecías. Vemos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es unas palabras que Jesús dijo estando en la cruz. Luego dice, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera,
derritiéndose en medio de mis entrañas. Y así, esos versículos de este Salmo 22 son versículos aplicados precisamente a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Al compararlos con los textos paralelos en el Nuevo Testamento, hacen referencia precisamente al Salmo 22. El Salmo 2 también nos habla acerca del reino del ungido de Jehová. El Salmo 2 es muy importante sobre este asunto, y también nos habla acerca, el Salmo 4 nos habla acerca de la confianza que David tenía en Dios. En el versículo 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces sentir o me haces estar confiado. Y el Salmo 27, salmos de fe. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, ¿los qué? Mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y sigue el desarrollo ahí. Y salmos de esta naturaleza David los escribió inspirado por el Espíritu Santo de Dios cuando era perseguido, cuando ya estaba tranquilo. Recordemos que en el tiempo de David el reino de Israel se extendió a su máxima extensión. Es lo más que se extendió en el tiempo de David, y hubo paz. Y cuando Salomón recibió el trono, pues ya nada más era pura tranquilidad. Por eso es que nos llama la atención que Salomón, al no tener, digamos, trabajo, se dedicó a hacer toda clase de pecado una y otra y otra y otra vez, con toda la sabiduría que tenía. Pero volviendo al asunto de David, el asunto de David nos debe llamar mucho la atención, porque es un hombre que desde su juventud él tuvo fe, y la fe se manifestó desde el momento en que él estuvo listo para aceptar el reto, para hacer frente a ese gigante que retaba a Israel. La historia de David en los asuntos de fe abarca mucho, porque aquí estamos, hoy nada más se le dio lectura completa al capítulo 17 del primer libro de Samuel. Antes de la lectura de ese, habíamos visto en el capítulo 16 cómo es que en el contexto Saúl es desechado y Dios envía a Samuel a la casa de Isaí para ungir a uno de los hijos de Isaí como futuro rey de Israel. Y hasta ahí vemos a David en sus inicios. Desde ese capítulo 16, todo el resto del primer libro de Samuel, ahí tenemos a David. Todo el segundo libro de Samuel, también tenemos la historia de David huyendo, combatiendo, la situación con sus hijos, toda esa situación que está pasando. Y todavía Saúl persiguiendo a David. Y hasta todavía en el segundo libro de Samuel, también sobre esta situación con David, hasta que afirma finalmente su trono. Y en el primer capítulo del primer libro de los Reyes es cuando Adonías usurpa el trono, y en el capítulo 2 del primer libro de los Reyes vemos la muerte de David y cómo es que Salomón asciende al trono. Mucho material. Los salmos también nos enseñan mucho acerca de la fe de David, y
Pero con lo que nos queremos quedar en esta noche, salvo los comentarios que podamos recoger en un momento más, es de que en todo momento debemos de confiar en Dios, y que si por alguna razón, alguna circunstancia caemos, así como David, debemos de tener primeramente el arrepentimiento. Cuando Natán lo amonestó después de haber pecado con Betsabé, Natán dijo, ya le dio una parábola ahí, y finalmente David dijo, pequé. Y eso denota arrepentimiento. Y Natán le dijo, Dios ha remitido tu pecado y no morirás. Pero el niño que ha venido de esa manera, pues en pecado, va a morir. Y ya vemos que aunque David se puso en ayuno, oró, rogó, suplicó, de todas maneras Dios ya había determinado lo que iba a suceder, y finalmente David se levantó de esa postración, no se quedó ahí, siguió adelante, y tenemos mucho que aprender acerca de la historia de David, como uno de los casos de fe, habiendo tantísimos otros casos de fe, particularmente el ejemplo mayúsculo de fe que tenemos siempre en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que como ser humano nos muestra que como humano se puede resistir a la tentación y se puede vencer la tentación. Jesús es el ejemplo máximo de asuntos de fe. Entonces, vamos a concluirlo por esta noche, no sin antes recibir algún comentario, alguien que quiera compartir. Sí, adelante, mi hermano Ricardo. Está muy relacionado con nada más quería recordar este texto de Colosenses 1:15, hermano, cómo está relacionado con un salmo que vamos a ver ahorita, pero que pues tristemente el mundo religioso pues fuerza, ¿verdad? Donde dice Colosenses 1:15, hablando de nuestro Señor Jesucristo, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, ¿qué quiere decir con esto de la palabra primogénito? Primogénito, recordemos, como lo vimos en la clase, que viene del griego prototó. Este texto significa la supremacía, el control o el poder sobre algo. Entonces, ¿cómo lo podemos comprobar? Efectivamente, esta palabra primogénito no solamente se refiere al primer hijo nacido, sino también es esto, como lo acabamos de ver, que es la supremacía, el control y el poder sobre algo. Y nos decía, hermano, por ejemplo, en Salmos 89:27, que dice, es el pacto que hizo Dios con David, que dice, yo también te pondré por primogénito, aquí en coma. Pero ¿qué significa eso de primogénito? O sea, ¿por qué? Recordemos, como bien en el texto, David no era el primer hijo de su padre, ¿no? Era el último, creo que era el octavo. Entonces, Dios lo llama primogénito. Recordemos que David no fue el primer rey de Israel, sino Saúl. Entonces, ¿por qué Dios le llama primogénito? Este mismo contexto de Salmos 89:27 lo aclara perfectamente. Dice, el más excelso de los reyes de la tierra. A mí me encantó mucho este salmo porque precisamente, hermano, aquí lo dice, es el más excelso, el soberano de los reyes de la tierra, de todos los reyes de la tierra. David sería el más excelso. Dios lo pondría por primogénito, o sea, el más excelso de los reyes. Entonces, si nos referimos al texto de Colosenses 1:15, nuestro Señor Jesucristo no fue la primera creación de Dios, como allá afuera lo dice,
no, sino el primogénito de toda la creación, o sea, el soberano de toda la creación, el exceso de toda la creación. Él es el creador de todo. Entonces, me encantó este texto de no solamente Colosenses 1:15 refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, sino con este Salmo 89:27, ¿verdad? Para aclararnos cómo Dios puso al rey David, como rey, el más exceso, el soberano, el mejor rey sobre la tierra. Es todo, hermano, nada más quería aportar y recordar esta clase, y me encantó a mí este Salmos 89:27. Sí, hermano, muchas gracias. Precisamente es en un momento en toda la historia de David, llegó un momento en que David quiso poner casa para Dios, y Dios le dice: no, yo te voy a poner casa. Entonces, sabemos precisamente que el trono de David físico no fue Jesús, nuestro Señor Jesucristo no lo ocupó físicamente hablando, porque en Jeremías leemos que habría una maldición después de la muerte de Conías, ¿verdad? Por causa de su pecado, Dios determinó que ningún descendiente más ocuparía el trono de David. Entonces, por la genealogía de Salomón, Jesús no vino, sino más bien Jesús vino por la genealogía de Natán, uno de los hijos de David. Y entonces María fue hija de esa descendencia de Natán, y entonces precisamente como José no fue el padre biológico de Jesús, entonces Jesús no tuvo acceso al trono físico, sino al trono espiritual. Y Jesús es rey eternamente. Gracias, Richard. ¿Algún comentario, algo que añadir? Adelante, hermano César. Sí, hermano. A veces David es cuestionado, ¿no?, por los actos que cometió, y muchas personas se preguntan cómo un hombre así puede ser visto ante los ojos de Dios como un hombre recto. Pero, bueno, número uno, sabemos que la justicia es del Señor y Él es el único que puede juzgar, pero sobre todo hay que ver la apreciación que tenía el Señor por David. En el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, el Señor varias veces le dice a Salomón que por amor a David hará o no hará ciertas cosas, ¿no?, como perdonarlo o como no hacer ciertas cosas en su momento, ¿no? Y esto nos lleva a ver el tipo de actitud que tenía David. Y para mí, casi toda la vida de David se puede resumir en el versículo 47 del capítulo 17, justamente, del primer libro de Samuel, donde David dice: la batalla es de Jehová, ¿no?, o de Jehová es la batalla. Y eso habla de toda la confianza que tenía David. Digamos, eso para mí es un resumen de su pensamiento, ¿no?, del corazón de David, porque no solamente cuando peleó con el filisteo dijo eso, sino lo mostró además en las acciones futuras, ¿no? Él ya era el ungido, él ya sabía que en su momento iba a ser el rey, pero a pesar de eso él tuvo paciencia, porque pues él tenía el derecho, porque Dios ya lo había ungido, de ser el rey, mas él no quiso tomar el reino, porque Saúl, número uno, seguía vivo, ¿no? Después Saúl lo quiso matar, y él nunca quiso poner su mano sobre el ungido de Dios, como él le seguía llamando. Inclusive hay un capítulo, ya casi al término de primer libro de Samuel, donde tiene un encuentro con Saúl, y él incluso todavía hace pues un tipo de reverencia, ¿no?, a Saúl, reconociéndole que él sigue siendo el rey. Él ya podía tener, en teoría, si hubiera querido matarle, hubiera podido tomar el reino, ¿no? Y así, en muchas de las ocasiones que David se enfrenta a pruebas, su confianza está en Dios, primero que nada, y bueno, cuando él peca, pues se arrepiente. Y eso es lo que Dios busca, ¿no? Y es el tipo de fe que busca
Dios que tengamos una fe donde la confianza esté plena y donde cuando el hombre se equivoca, pues se arrepienta y vuelva a Dios, ¿no? Y que haya un cambio de actitud. Así que nada, hermanos, era mi comentario, ¿no? Haciendo un breve resumen, digamos, de la vida y sobre todo el corazón de David. Así es. Gracias, mi hermano César. Adelante, mi hermano Roberto. Gracias, hermano. Gracias por el estudio. Muy bueno y muy interesante. Solamente quiero agregar un poquito de todo este estudio que me queda muy grabado en un pasaje que creo que ahí está la clave para poder entender quién era David ante Dios y quién pudo ser siempre ante Dios, porque aquí está la clave. Dice en el capítulo 16 y en el versículo 6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces creo que la clave de la relación David-Dios fue el corazón, ¿no? Porque podemos ver que se equivocó y que cometió cosas bastante graves que después tuvo que pagar las consecuencias, pero siempre tuvo un corazón arrepentido. Yo creo que siempre su corazón estuvo alineado con Dios, siempre reconociendo dónde se equivocaba, dónde fallaba, y creo que ahí está la clave. Entonces, si algo podemos aprender de toda esta historia, es que tenemos que trabajar más en nuestros corazones que en nuestra apariencia, ¿no? Porque Dios no está viendo eso en nosotros, está viendo lo que es nuestro corazón. Nada más, hermano. Muchas gracias. Es correcto, Robert. Muchas gracias, mi hermano. ¿Algo más por aquí? Sí, hermana Irma. Pues yo también veo lo que como este hombre, pues David pues falló, ¿no? Así Dios lo vio con otros ojos, porque él veía su corazón. Y es lo que nosotros aplica ahora, que también Dios ve el corazón de nosotros. Él sabe que tenemos muchas fallas. Dios no está viendo que somos perfectos, seres humanos perfectos, hombres perfectos, mujeres perfectas, sus siervas, sus siervos, sino Él ve que estamos dispuestos a trabajar, que estamos dispuestos. Él, pues obviamente se arrepintió y obedeció, se arrepintió de todas las cosas que hizo y siguió obedeciendo a Dios, como le decía. Entonces eso es lo que Dios busca. A veces nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, no las controlamos, pero con la ayuda de Dios podemos controlar todas esas emociones que a veces tenemos y que fallamos. Precisamente a Dios le fallamos por eso. Entonces, Dios no está buscando hombres perfectos, mujeres perfectas, sino mujeres dispuestas y hombres dispuestos a trabajar. Y arrepentirnos de lo que hacemos y obedecer, y seguir obedeciendo. Y siempre tener en cuenta que trabajamos para Dios. Él sabía, David, que estaba trabajando, que todo lo que hacía lo hacía porque amor a Dios. Y nosotros también debemos de saber que todo lo que hacemos es por amor a Dios. Por Él existimos, por Él vivimos, por Él respiramos y por Él hasta que Él quiera. Y nos mantenga en este mundo, pues tenemos que seguir trabajando. Y así como David le fue fiel, le falló mucho, y feo, tuvo consecuencias todo lo que él hizo. Ahorita, bueno, ya lo hemos visto en la palabra y ahorita usted lo comenta, todo lo que hubo después, una familia con muchos problemas, asesinatos, celos, de todo hubo, desde los celos de Saúl, que le tenía, hasta de todo hubo, de todo, en esa familia, asesinatos, de todo, venganzas y todo. Vimos que tuvo consecuencias su pecado. Tanto que después todo viene, ¿no? Sabemos de ¿cómo se llama? Del hijo de Salomón, Roboán,
Jeroboam y todas esas las divisiones de los reinos, todo eso fue consecuencias del pecado de él. Sí hubo, pero y él siguió trabajando. Entonces, bueno, muchas gracias por el estudio, hermano. Gracias a Dios, hermana, y gracias por su comentario. ¿Algo más por acá? Si no, pues para ya terminarlo y agradecer su atención y su paciencia, mis queridos hermanos, mis hermanas. Vamos a hacer pues una oración y gracias por conectarse, Roberto, Isabel, Rubí, Sara, Socorrito, sí, gracias, y también nuestro querido hermano Martín y nuestro hermano Ricardo allá, acá nuestros amados César y Luis Omar y nuestra hermana Irma, nuestra hermana Sofía, nuestra hermana Cecilia y este servidor de ustedes. Vamos a pues hacer una oración, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a terminar. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por la bendición que nos das de poder estar estudiando este capítulo 11 de la carta a los Hebreos, donde vemos ejemplos de fe. Padre bueno, gracias porque estamos entendidos de que tú tomas, Señor, lo imperfecto para irlo perfeccionando. En la medida también de la disposición de cada individuo, esa perfección se va haciendo más rápido. Pero Señor, tú siempre tienes paciencia con nosotros. Tú, Señor, sabes aquellas cosas que nos agobian, aquellas cosas que nos impiden el dar esos pasos de fe que tú quieres. Padre, te ruego en el nombre de Cristo Jesús que bendigas a tu iglesia en este lugar, que seas con cada uno de nuestros amados hermanos, que nos ayudes para que podamos, Señor, permanecer fieles y firmes, creciendo en la fe que es en Cristo Jesús, siendo constantes en todos los aspectos, Señor, siendo entendidos de que tú siempre vas a estar con nosotros y por nosotros. Gracias particularmente esta noche por este estudio de David, Señor, como un hombre de fe. Ayúdanos pues a hombres y mujeres a verte, Señor, desde la perspectiva que tú quieres. Señor, no mirar el aspecto físico, no mirar el aspecto material de las cosas, pero solamente mirar lo espiritual, Señor, como tú quieres que veamos. Que abras nuestros ojos como abriste los de Giezi, el siervo de Eliseo, para que pudiera ver que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Padre bueno, esta noche que nos disponemos a descansar, te rogamos que nos lleves con bien a casa, que nos permitas descansar, que el día de mañana, si es tu voluntad, podamos amanecer con bien para continuar con nuestras actividades de cada día, y que bendigas los trabajos que están para tu iglesia en el resto de esta semana. Bendice a nuestros amados hermanos enfermos, toca sus cuerpos, levántalos con tu poder y que podamos abrazarlos el próximo domingo. Padre Celestial, que nos ayudes en todos los aspectos de la vida, que tomes nuestras necesidades en tus manos y que nos ayudes, Señor, a no estar afanados por nada, sino solamente estar confiados en que tú harás. Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Dios les bendiga. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Buenas noches.